que no tengamos. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿no? Espero que Buenas estén muy noches bien. para todos. Eso para todos los que pudimos estar hoy presentes y para los que la van a ver grabada, que está bien. Está totalmente permitido, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Mientras hagan la continuidad, como siempre les digo, mirar las clases, mirar el campo, una miradita, y después en la época de rendir, ¿sí? Que eso es súper importante, ¿sí? Y no pase como ahora en los finales que están rindiendo en algunos cursos, donde hoy, siendo el final, están recordando qué había que hacer, qué era. No, 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 no es momento, ¿sí? Tienen tiempo, muchos, hay meses para ver, ¿no? Para ver si hay cuestionarios, si hay algún trabajito por hacer, ¿no? Háganlo. Yo siempre lo digo en todos los cursos porque cuando estamos finalizando surgen estos problemas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos ha quedado la semana pasada, ya como para ir cerrando, ¿sí? ¿Qué hace un trabajador social, ¿sí? Más allá que en grandes rasgos la semana pasada pudimos hacer una mirada bastante amplia, ¿no? Pero todos estos temas que vemos les va a servir a ustedes para cuando hagan ese trabajo de aplicación que en algún momento se los voy a mostrar y que pueden incluir esta información. O tal vez observarla, ¿sí? Si se cumplen estos espacios donde ustedes bueno, van a presentarse o van a trabajar, ¿sí? O actualmente lo están haciendo. No lo sé. Fíjense aquí, ¿no? Vamos a ver las actividades que ustedes pueden realizar, ¿sí? Aquí es un aspecto, ¿no? Donde nosotros vamos a realizar que es justamente evaluar, observar, ¿no? Las necesidades sociales, ¿no? Y algún aspecto directamente emocional que tiene esa persona, esa comunidad, como digo yo, o esa familia, ¿sí? Depende el objeto de estudio que ustedes tengan, ¿sí? Nosotros sí vamos a decir pacientes en ese caso, cuando ya estamos trabajando, como les decía yo la semana pasada, en un ámbito, ¿sí? En un centro terapéutico, donde ahí sí podemos mencionar como pacientes, si no, son usuarios, ¿sí? Nosotros aquí sí vamos a observar aquellas necesidades en cuanto a la parte de vivienda, de salud, de educación, ¿sí? Y la parte emocional, bueno, que no tienen contacto tal vez con algún miembro de la familia hace años o tal vez hace muy poquito. Y esa situación está afectando, ¿sí? O pueden darse, fíjense en estos casos, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer nuestro aporte, ¿sí? Yo simplemente coloqué algunos ejemplos, que puede ser en caso de violencia, ¿sí? Si trabajamos nosotros acá, violencia de género, y marcábamos la semana pasada que era en ambos sexos, ¿no? Tanto de mujer, de hombre a mujer, como de mujer a hombre. Es indistinto, ¿sí? En los casos de abusos también, ¿sí? Ya sea de niños, ya sea de adolescentes, bueno, ya sea tal vez de mayores también, ¿sí? Y ni hablar los conflictos familiares, que aquí son indistintos todos aquellos donde nosotros podemos no ser parte. O tal vez ustedes ya están trabajando en un ámbito, ¿sí? Y van a hacer ese primer paso con la familia, ¿sí? Y luego ya hacen después una continuidad, reflejando todos los pasos que vamos a ver bueno, en un ratito. Realizar visitas domiciliarias. Este es el primer paso, ¿sí? Que nosotros vamos a tratar de diagnosticar o constatar ese pequeño informe que nos han presentado, pero nosotros acá tenemos que conocer, ¿es realmente la situación que está viviendo es única o tienen varias situaciones en ese caso, ¿sí?
Sí marcamos aquí los factores de riesgos, ¿sí? Y las situaciones de vida que ellos están transitando en ese momento. Aquí sí, fíjense que podemos ayudar, hacemos de nexo, digo yo, ¿sí? Cuando ayudamos a familia, puede ser a personas solas, en ese caso, ¿sí? Cuando tal vez en algunas circunstancias, supónganse, de climática, que podemos hacerlo, ¿no? Distribuir y analizar cuál es la familia que tiene más necesidades, los vamos a tomar como prioridad y luego, ¿no? Vamos a ir ayudando a todas las familias en ese caso, ¿sí? No desamparamos, pero sí hacemos un orden de prioridades en ese caso, ¿sí? Cuando trabajamos en desastres naturales, que les contaba yo la semana pasada también, ¿sí? Entonces, fíjate que en este caso también nosotros actuamos como nexo, ¿sí? En el caso que necesiten, bueno, trabajar. Normalmente no damos trabajo porque es una, como una razón que nos brindan o nos preguntan. ¿Usted podría darme trabajo a mí? Podemos ser el nexo, ¿sí? Para que ellos consigan, bueno, un oficio o realizar un oficio en algún ámbito. Eso sí lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, alimentos a través de un ente, ¿sí? Que nos va a permitir en ese caso el acceso a esos recursos, ¿no? Alimenticios en ese caso, ¿sí? Y todos estos recursos, ¿qué van a hacer? Van a contribuir, como siempre decimos, a que puedan mejorar la calidad de vida, puedan tener un mejor bienestar. Sí, eso es lo que nosotros esperamos. En este caso, fíjense que también, ¿sí? Cuando tenemos personas que están en riesgo o personas tal vez mayores que están solas, ¿sí? Podemos ser el nexo que ellos puedan conseguir una atención, en este caso, bueno, en alguna clínica, en algún hospital. Normalmente nosotros hablamos de la parte pública, ¿sí? Ya, si ellos cuentan tal vez con los medios o nosotros podemos lograr un turno de manera particular, bienvenido sea, ¿sí? Nosotros siempre tomamos como medio la parte pública, ¿sí? Es tal vez lo más rápido, ¿no? O tal vez ustedes me contaban que en sus provincias no sucede así, ¿no? Son turnos de meses que tenemos que esperar, pero en este caso se hace una prioridad, ¿sí? Tratamos de que esa posibilidad se dé, ¿sí? Nosotros siendo, bueno, un medio, ¿sí? Después sí hay otras de las actividades que ustedes pueden realizar que creo que es la que más les agrada, ¿no? Que es aquellas terapias o actividades grupales que podemos realizar, ¿sí? ¿Cuándo las podemos realizar? Especialmente cuando, bueno, ustedes trabajan ya en un centro, ¿sí? Donde van a dirigir tal vez dinámicas, ¿sí? Donde van a organizar, bueno, toda una jornada. Normalmente este tipo de terapias se hace para aquellos jóvenes que tal vez están alojados o tienen horario de día nada más, en ese caso, donde hacen diferentes actividades, ¿sí? Tienen un ingreso, allí almuerzan y normalmente los días viernes o los días sábados, ¿no? Es la reunión familiar, grupal, ¿sí? A donde se encuentran todas las familias, donde comparten situaciones totalmente similares y en este caso acompañamos, ¿sí? El primer contacto somos nosotros hasta podemos hacer las visitas, ¿sí? Para conocer el espacio, el entorno, ¿no? Donde vive ese paciente, ¿sí? Y bueno, luego se hace la continuidad con
el resto de profesionales, por supuesto, ¿no? Necesitamos un psicólogo, como decíamos, un psiquiatra en ese caso, ¿no? Después de una evaluación, por supuesto que sí, ¿no? Vamos a tener una evaluación y se van a tomar diferentes, bueno, decisiones para continuar ese cambio, ¿no? De bienestar, como siempre decimos, ¿sí? Vieron que son amplias las actividades, no hay una que puede decir, sí, el trabajador social simplemente ayuda a las personas, pero ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los alcances que ellos tienen? ¿Sí? Aquí también, fíjense que es tal vez un tema que nos toca bastante tal vez de cerca, porque tenemos tal vez algún niño, algún sobrino, ¿no? Y somos este nexo, ¿sí? Brindando tal vez, bueno, campañas, charlas, ¿no? A donde lo soliciten en ese caso, ¿sí? Puedo contarles aquí como experiencia, ¿no? En mi ámbito, nosotros actualmente en mi provincia, ¿no? Se trabaja a través de proyectos, ¿sí? Y muchas veces elegimos proyectos sociales, ¿sí? Y solicitamos la presencia de muchos trabajadores que nos acompañan en este proceso, ¿sí? Uno de los temas que podemos tocar en este caso es el abuso infantil, ¿sí? Puede ser o varias temáticas que Eso estén venía, dependiendo eso venía la, de lo antes. de los alumnos en ese caso, ¿sí? Y sí, fíjense, como último, podemos ver también o realizar investigaciones sociales, ¿sí? Especialmente, como digo yo, dictando tal vez algún taller o ustedes armando algún taller para difundirlo, en ese caso que tal vez sea lo que ustedes buscan o lo que les agrada, ¿no? Realizar, ¿sí? Y podemos llevarlo adelante. En el transcurso del cursado hay uno de los temas para que nosotros veamos cómo ustedes pueden armar un proyecto, ¿sí? Así que ahí les voy a explicar los pasos y pueden difundirlos después, ¿sí? Y este punto creo que es, por lo menos a otros grupos, que siempre me preguntaron el primer día, ¿sí? ¿A dónde puedo ejercer yo? ¿Cuál es el ámbito de actuación que tengo? ¿Sí? Bueno, fíjense, acá yo más o menos les dejo una mirada, ¿sí? Sí, podemos trabajar siendo pareja, ¿no? Decimos de trabajo con un profesional de salud mental, con un psiquiatra en este caso. Él va a manejar la parte de medicación, nosotros trabajamos la parte familiar, ¿sí? Aquí puede ayudarnos también, en el caso de salud mental, un terapista ocupacional, ¿sí? Porque normalmente las personas que transitan algún trastorno o tal vez alguna enfermedad mental tienen esta posibilidad de, bueno, realizar alguna actividad. Necesitamos organizar su vida, ¿no? Su día, vamos a decir, tal vez horarios de medicación, horarios de higiene, actividades tal vez cotidianas que hacían, pero bueno, ¿no? Ese trastorno lo está impidiendo, pero vamos a tratar de que ellos continúen, ¿no? Con su vida dentro de sus posibilidades, ¿sí? También en políticas sociales nosotros aquí podemos ser parte, si tienen esta gran posibilidad, de, bueno, no ser incorporados en desarrollo social, ¿sí? Sería tal vez lo mejor, ¿no? O en la parte municipal también, ¿sí? O nosotros ser parte tal vez en el barrio, en los centros vecinales, ¿sí? Y podemos implementar algunas políticas en búsqueda, bueno, de una solución. Aquí sería tal vez
un representante, ¿no? En una cooperación internacional, ser representante de esa entidad en nuestro país y más en nuestra provincia. Puede ser, ¿sí? Aquí sí hablábamos la semana pasada que nosotros hacemos una evaluación. Si quieren, podemos mencionar el peritaje, evaluación, un diagnóstico, ¿no? De aquella situación que está enfrentando una familia. Sí, lo hacemos, ¿sí? Ya vamos a ver después en cuanto a las metodologías, se las voy a mencionar nuevamente a peritaje, ¿sí? Mediación. Bueno, aquí también somos nuevamente ese nexo cuando, bueno, por circunstancias tal vez de la vida o puede ser económicas porque también se dan, ¿sí? Donde las familias están distanciadas, ¿sí? Y nosotros somos los indicados en tratar de unir, ¿no? Esas piecitas, pero no lo podemos hacer solos, ¿sí? Necesitamos un trabajo conjunto en ese caso, ¿sí? Y este es un trabajo que también pueden realizarlo, ¿no? Siendo parte en las residencias, en los asilos tal vez, ¿no? O en las clínicas de los ancianos, de los adultos mayores, ¿sí? Donde nuevamente el trabajo es eh, hacer el seguimiento, ¿no? Que la familia esté presente, ya sea en actividades internas, como así también tal vez las salidas, ¿no? Porque cuando hay una persona que está alojada, ya sea en salud mental, ya sea, ¿no? Tal vez en un asilo tienen salidas no muy seguidas, pero están, ¿no? Como para ir teniendo un contacto con su familia. Y ahí es el problema, ¿no? Donde las familias no están en algún momento, ¿sí? Bueno, aquí nosotros podemos ser parte, hacer un proyecto, ¿no? Tal vez nosotros tenemos esta iniciativa en un primer momento visitando y después como para ir indagando, ¿no? El panorama, hacer un trabajo conjunto, ¿no? Con los demás profesionales. Eso sí, sí se puede hacerlo, ¿sí? Ahí hay una experiencia que una compañera de uno de los inicios, ella trabajaba en este ámbito y hizo su trabajito de aplicación en este ámbito, ¿sí? Y bueno, ¿no? Nos contó cuál es la función específica de una trabajadora social en este ámbito, ¿sí? Eh, bueno, especialmente es llevar el seguimiento de cada uno de los abuelos en ese caso, y donde había pequeñas dificultades familiares, ellos actuaban, bueno, de nexo en un primer momento, tratando de que la familia se acerque a esa persona que los necesita en esa última etapa de su vida, puedan no estar cerca de, bueno, de los seres queridos, ¿sí? Podemos hacerlo, ¿sí? Si ustedes quieren y tienen pensado ya un trabajito de aplicación en ese momento, está totalmente permitido para que lo realicen, ¿sí? Así pudimos terminar la clase presentación. Miren lo que les digo, ¿no? Tardamos un poquito porque sabemos que este curso es mucho para dialogar, debatir, contar, ¿sí? Que está muy bueno, ¿sí? Dependiendo del grupo, ¿no? Hay grupos que, bueno, les encanta hablar, compartir vivencias, experiencias, y otros que no, son oyentes nada más, y está bien porque vinieron a aprender en ese caso, ¿sí? Ahora fíjense, nos vamos a ir a otro punto, ¿sí? Donde tenemos que saber qué es el trabajo social. Vimos nosotros todo lo que podemos hacer como asistente de trabajo social o asistente en trabajo social. Ahora nos vamos a enfocar
en trabajo social, ¿sí? Y vamos a ver los pasos que hacen realidad este trabajo, ¿sí? Fíjense, ¿no? Vamos a ir analizando este pequeño conceptito, ¿sí? Que es bastante amplio. Nosotros vamos a mencionar como una profesión, ¿sí? El licenciado, el técnico, el asistente, ¿no? Ya tiene una profesión que es práctica, ¿sí? Porque tiene diferentes medios que ustedes ya en su momento lo van a conocer, o metodologías, les llamamos nosotros, para llevar adelante, bueno, una solución o tratar de mediar en ese caso, ¿sí? Decimos que sí es una disciplina académica, bueno, porque tenemos que pasar cierto tiempo afianzándonos, conociendo las etapas, ¿no? En las que se lleva nuestro trabajo, ¿sí? Y fíjense lo que nosotros buscamos. Yo creo que la semana pasada quedó muy, muy claro para qué estamos, ¿sí? Decimos que sí, para brindar un cambio lento, tal vez puede ser, o puede ser rotundo en ese caso, ¿sí? Dependerá, bueno, eh, la, la situación que esté enfrentando la persona, o tal vez el tiempo, ¿sí? Que nos lleve a nosotros poder realizar este trabajo, ¿sí? Hay situaciones muy fáciles de resolver y otras que, bueno, no, nos lleva un determinado tiempo y que también tenemos que conocer la etapa, la situación tal vez emocional o social que está viviendo esa persona, que va a llevar, ¿no? Tal vez un trabajo más rápido o un trabajo un poquito más lento, ¿sí? Nosotros sí vamos a hablar, fíjense, de un desarrollo social, un cambio total, como decía, un avance, ¿sí? Tratamos de tomar las primeras generaciones o las generaciones que ya son más conscientes, ¿sí? E iniciar este trabajo, ¿sí? Dentro de las posibilidades, ¿sí? Sí, fíjense que hablamos de una cohesión. ¿Qué es una cohesión? Una unión social, unión de familias, unión tal vez de sociedades barriales que tenían una situación que era insostenible, pues vamos a actuar, vamos a hacer ese mix. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fortaleciendo sus relaciones, lento, porque algunas veces vamos a encontrar diferencias entre ellos y nuestro trabajo no es mágico. Vamos a ir cumpliéndolo a medida que ellos nos permitan también, ¿sí? Y hablamos de una liberación. Fíjense esta palabra que es tan amplia, ¿no? Liberar a las personas de situaciones difíciles que están viviendo o ayudarlas, ¿sí? A resolverlas, a transitarlas, en ese caso, ¿sí? Buscando, por supuesto, una solución, ¿sí? Nos encantaría a nosotros resolverlas de un día para otro, pero bueno, tenemos que respetar protocolos, etapas, ¿no? No podemos no realizarlas en ese caso, ¿sí? Y yo digo que es mejor. Cuando hacemos un trabajo tranquilo, seguro, ¿no? De lo que estamos realizando, va a dar mayores resultados, ¿sí? No tal vez rápido y nos podemos llegar a olvidar de algún punto, ¿sí? Y después nos podemos ayudar en su totalidad. Aquí, fíjense, hay unos objetivos, ¿sí? Ustedes recuerden que es necesario marcar una diferencia que siempre tal vez lo entendemos mal o tal vez nunca lo hemos comprendido, ¿no? Hablamos de objetivos. Es aquello que nosotros queremos lograr, ¿sí? Pero marcamos ya, a corto plazo, ¿sí? A mediano plazo sería, ¿sí? Fíjense qué podríamos hacer desde el trabajo social, ¿no?
Está de más mencionar ayudar a las personas, lo dijimos desde el primer día, a que ellos puedan, ¿no?, obtener diferentes recursos, ya sean materiales, como puede ser una vivienda, también recursos como alimento, ¿no?, vestimenta, en ese caso, ¿sí? Bueno, que ellos puedan resolver o que nosotros los ayudemos. Para esto, fíjense que desde trabajo social nos vamos a guiar con diferentes programas, ¿sí? Que nosotros, eso es lo bueno, de que hay diferentes programas y hay un protagonista o una persona que va a dirigir a ese grupo de trabajo. Y ustedes pueden ser uno de ellos, ¿sí? Decíamos también de fomentar la unión, ¿sí? Que es especialmente lo que buscamos, ya sea a nivel familiar, a nivel, bueno, laboral, en ese caso podemos tal vez interceder, comunitario, tal vez, ¿sí? Allí es donde vamos a un barrio y tratamos de resolver situaciones o tal vez puede ser individual. Cuando esa persona está sola, no tiene alguien quien lo pueda ayudar, ¿sí? Y hacemos esa ayuda que es, bueno, muy bien gratificada por, por parte de la persona, ¿sí? ¿Cómo se gratifica? Con ese agradecimiento, ¿no? O eh, esa alegría, esa emoción, ¿sí? Que nosotros pudimos solucionar. ¿Sí? Aquí sí, fíjense, otro objetivo que tal vez nos va a costar un poquito, que es alivianar, decimos, la pobreza, ¿no? Aquellas personas que, bueno, tienen sus necesidades básicas totalmente insatisfechas, ¿sí? Que podemos ayudarlas, ¿sí? O que están viviendo con hacinamiento, ¿sí? Ya sea por vivienda, ya sea tal vez por habitación, ¿sí? Nosotros vamos a ver más adelante unas fórmulas, ¿sí? Para que ustedes puedan detectar cuál es el parámetro, ¿no?, que una familia está viviendo, ¿no?, en hacinamiento y cuando es alto, medio o bajo, ¿sí? Más adelante los vamos a ver, ¿sí? Y poder ayudar a ese grupo, ¿sí? A, bueno, a subsanar algún aspecto. Decimos aquí, sí, fomentar el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Que ese grupo, esa familia, sí, siempre vamos a estar hablando con nuestros tres ámbitos, ¿no? Individual, familiar, ¿sí? O comunidad, si así fuese, ¿sí? A que ellos puedan lograr un cambio, ¿sí? Decimos radical, paulatino, sí, ese sí lo podemos hacer. Y que sea perdurable, o sea, que nosotros utilizando los pasos, las etapas de trabajo social, nosotros podamos hacer una evaluación, hacemos una planificación, luego hacemos un seguimiento, que es fundamental, y luego hacer una evaluación, ¿sí? Se llevó a cabo, lo pudimos lograr y siempre, ¿no?, volver, no olvidarnos, que eso es lo mejor que tendríamos que realizar, ¿sí? No caso solucionado, caso olvidado, no, ¿sí? Porque es muy bueno recordar, volver a esos espacios. Muchas veces de manera institucional nos cuesta un poco porque tenemos muchísimo trabajo, ¿no? Pero si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer, ¿sí? Eso ya depende muchas veces, algunas personas dicen de la entrega, ¿no? Del tiempo que uno tenga, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a ver funciones del trabajo social. Nosotros tenemos que respetar todas estas funciones. Vamos a hablar en el primer paso, orientación, ¿sí? Cuando llega tal vez alguna familia o alguna persona con una situación complicada,
que podemos resolverla de manera rápida o tal vez guiamos, ¿no? Hacia entidades que van a ayudar a, bueno, a hacer un seguimiento. Vamos a evaluar la situación, pero para eso tenemos que tener un diagnóstico, ¿sí? Y presentarnos a ese lugar y nosotros, ¿no? Ver cuál es la situación, ¿sí? Hacemos una mirada social, ¿sí? Habitacional, ¿sí? Y bueno, hacemos también una mirada, tal vez un pequeño diagnóstico médico dentro de nuestras posibilidades, lo que nosotros hemos observado, ¿no? Si la persona tal vez tiene un diálogo, ¿no? Que es real a la, a la vida, ¿no? O tal vez tiene situaciones que no son reales, solo es la realidad que ellos están viviendo, ¿sí? Y hacemos en ese caso una derivación, ¿sí? Que eso está totalmente permitido, informando, elevando un informe, ¿sí? Que ya se los voy a contar cómo se hace. ¿Hacen una intervención? Claro que sí. Ese es nuestro trabajo, digamos, favorito y que debemos, ¿no? Realizar, ayudar, intervenir, ya sea entre familias, ya sea entre una comunidad, ¿sí? Y siguiendo los pasos que ya los vamos a ver. ¿Vamos a planificar la tarea a realizar? Seguro que sí, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener el diagnóstico, una organización, y de ahí nosotros ya vemos el camino a seguir. ¿Cuál es el que se adapta? ¿Cuál es el más seguro? Y esto también es muy importante, ¿no? La coordinación, profesionales que nos van a ayudar en ese caso, o tal vez nosotros el tiempo. ¿Quién va a ser los encargados de llevar adelante esas visitas, si así fuese, ¿no? O ese trabajo que lleva adelante, bueno, un trabajador social, ¿sí? Es muy bueno cuando nosotros hacemos una orientación, ¿sí? Aquí es netamente administrativo nuestro trabajo. Es tal vez, en algún momento me preguntaron si dentro de las funciones que cumple un trabajador social, la de orientación es la más liviana. Bueno, digamos que sí, fíjense, ¿no? Porque nosotros aquí vamos a informar tal vez entidades, tal vez organismos, ¿no? Que puedan hacer un seguimiento, ¿sí? Y tal vez en ese caso encuentren un trabajador social quien va a ser el encargado de llevar adelante ese trabajo, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Van a informar, van a orientar y asesorar a los tres grupos, a las personas, a las familias, ¿sí? Acá hablamos de todo tipo, ¿sí? Y las comunidades. Aquí no nos podemos olvidar las barriales, como también aquellas, ¿no? Que sean de los grupos de los aborígenes, que también, ¿no? Pueden estar pasando alguna situación y nosotros podemos ser ese nexo, ¿sí? Está totalmente permitido de realizarlo, ¿sí? Si hacemos este trabajo de orientación, ustedes saben cuáles son nuestros ámbitos, ¿no? En cuanto a la salud, que ya lo mencionamos, en cuanto a la educación, el acceso, la continuidad a niños, ¿no? En todos los niveles, inicial, primario, tal vez secundario, que por qué no están asistiendo al colegio, cuál es la razón, ¿sí? Ya sea porque los padres no tienen los medios, ¿sí? O tal vez los padres han decidido no enviar, no escolarizar a ese niño, ¿sí? Que no tendría que ser, ¿sí? Pero bueno, te van a pasar en algún momento, ¿no? Asistirlos tal vez con alimentos en ese caso, o también cuando hablamos de economía, ser mediadores para que ellos puedan
hacer visible ese oficio, ¿no? Que ellos ya tienen, o guiarlos para que ellos puedan tener un oficio. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Desde los municipios, desde las entidades te brindan, ¿no? Capacitaciones y podemos ayudar a esa persona, ¿sí? Aquí fíjense que cuando hablamos de evaluación, yo creo que es la etapa que más nos va a llevar a nosotros tiempo, ¿sí? Por las actividades que implica. Fíjense, ustedes van a tener que detectar cuál de todas esas situaciones que tal vez están viviendo es la que más problemas está presentando. Por supuesto que la vamos a trabajar a todas, pero vamos a ir por prioridades en ese caso, ¿sí? Las vamos a analizar, o sea que vamos a estudiarlas, ¿sí? Y vamos a decidir el camino no a seguir. ¿Y quién van a ser los profesionales que nos van a ayudar en ese caso, ¿sí? Como siempre digo, ¿no? Una visita domiciliaria de manera individual no la podemos realizar, ¿sí? Siempre necesitamos un psicólogo, ¿sí? O un psicólogo social en ese caso, tal vez, que nos pueda hacer de apoyo, ¿no? Y nosotros llevar adelante el trabajo, ¿no? Con una ficha que ya después se las voy a mostrar cuál sería, cómo está constituida, ¿no? Cuáles son los datos que ustedes deben completar, en ese caso, con el aporte de los tres grupos, ¿no? Para trabajar, ¿sí? Y esto es lo más importante, ¿no? Que nosotros podamos visualizar, ¿no? Que se cumplen esos objetivos que se han planteado, ¿sí? O cuál de esos objetivos estamos llevando adelante, ¿sí? Creo que si nosotros planteamos que sean objetivos a corto plazo, ¿sí? Dependiendo la situación, ¿no? Hablamos a mediano plazo, pero normalmente buscando una solución de lo más rápido posible en ese caso, ¿sí? Después hablamos de intervenir. Yo creo que tal vez todos hemos llegado aquí porque nos agrada intervenir, ser parte, ¿no? De una situación de dificultad, ¿sí? Y queremos, ¿no? Ver cómo podemos ayudar, ¿sí? Pero ya aquí necesitamos tener conocimientos, tener una metodología, tener técnicas, ¿no? Para demostrar, yo sé cómo llevar adelante determinado, bueno, problema o situación que están viviendo, ¿sí? Aquí, fíjense, utilizamos estos tres verbos, ¿no? Que siempre ustedes desde que empiecen a trabajar, tienen que implementarlo, ¿no? Bueno, si hablamos de una intervención, estar presente, decimos, ¿no? Asistir, ¿sí? Y lo que nosotros buscamos, sí, es a través de ese medio, ¿no? Que las personas puedan rehabilitarse, puedan cambiar su situación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos tal vez una internación, tal vez necesitamos consultas, ¿no? Particulares en ese caso, o consultas que vamos a establecer, ¿sí? Y esto es lo más importante, ¿no? Que cuando hagan esa visita, esa intervención, tienen que tener o lograr especialmente esa confianza, ¿no? En esa persona que está viviendo una situación totalmente difícil, se siente vulnerable, ¿no? Y sienten que ustedes pueden ayudarles en ese caso, ¿sí? Brindando ese apoyo emocional. Decimos psicológico porque vamos a escuchar, ¿no? Tenemos esa habilidad de escuchar, de entender, ¿sí? Y que ellos sepan que siempre va a haber una persona que los va a ayudar,
¿sí? Que tienen, ¿no? Organismos y hay profesionales que van a ser una guía, ¿sí? Y que no están solos. Eso es lo más importante. En cuanto a planificar, fíjense, yo decía hacer o confeccionar programas. En nuestro caso, organizamos la tarea, ¿sí? De acuerdo a la situación diagnóstica, ¿no? Que nos presentan o que nosotros vamos a hacer, vamos a definir, ¿sí? Cuál va a ser la mejor metodología o el medio que vamos a implementar seguro, ¿no? Bueno, para que eh, podamos ayudar, ¿sí? Tenemos muchísimos, ¿sí? Yo después les voy a contar un módulo 2 más o menos, ya vamos a estar en condiciones de que ustedes conozcan, ¿sí? Creo que el primer día les conté, tenemos desde gráficos, tenemos audiovisuales, ¿no? Bueno, varios medios para que ustedes hagan saber y que la persona sepa que ¿sí? Eso es súper importante, que lleven esa tranquilidad, ¿sí? Y este trabajo coordinado es el que va a hacer realidad la resolución, ¿sí? Donde yo digo que es necesario todos los recursos humanos, los recursos necesarios, profesionales, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿sí? Sí, vamos a tener diferentes organismos, como yo les decía, ¿sí? Tal vez en sus provincias eh, los pueden notar o han asistido en algún momento, ¿sí? Y me pueden decir, sí, la verdad, en mi provincia se hace un trabajo continuo o directamente es nulo, ¿sí? Nosotros tal vez vamos a ser críticos en algún momento, pero porque buscamos, bueno, la resolución, ¿sí? O el acompañamiento en ese caso, ¿sí? Fíjense aquí, a ver, espere, vamos a admitir que tenemos gente que quiere ingresar o quieren hacer algún aporte y no lo están pudiendo hacer. A ver, espera, ahí vamos a admitir, a ver, yo creo que admití a todos. A ver, creo que sí. No Hola, tengo buenas a nadie. noches, profe. ¿Cómo estamos? Decime, ¿cómo Hola, buenas estás? noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una de las Bien, bien, consultas con respecto a lo que estaba sí, diciendo dale. usted, em, de Sí, ir sí, con un profesional, ya sea un psicólogo social y todo eso. Por ejemplo, en el lugar donde yo ujú, estoy, hay una psicóloga social, sí, pero no se encarga de eso. La que va, por lo general, es nada más que la trabajadora social, o en este caso, la auxiliar en trabajo social. Va esa persona con alguna de las otras chicas que son las que trabajan en el área administrativa o las auxiliares. No hay profesionales como para hacer toda esa planificación. En ese caso, ¿qué se haría? y bueno, ahí tenemos que complementar. Primero, tenemos que tener un plantel, ¿sí? A ver, normalmente, ¿por qué yo digo que es necesario la presencia de un psicólogo? Porque nosotros podemos, tal vez humanamente, eh, acercarnos, tal vez entender, pero llevar adelante tal vez alguna estrategia es netamente profesional en ese caso, ¿sí? Tal vez nosotros vamos simplemente a hacer un diagnóstico, ¿sí? Porque si es administrativo, llegó la ficha de tal familia, tal comunidad, tal persona, y vamos a constatar que sea real esa situación para derivar normalmente, ¿no? El trabajo a seguir, ¿sí? Aquí, por lo menos nosotros, ¿no? En nuestro ámbito,
las visitas, cuando son personales, o sea, de una persona individual, sí se hace con un psicólogo, ¿sí? Porque vamos a encontrar diferentes realidades. Una, que si es en una casa, normalmente no nos quieren abrir las puertas. Hay un cierre. Bueno, está pasando, por supuesto, una situación complicada, ¿no? Y la actitud natural y normal es la de cerrarse, no querer que nadie conozca la situación que están viviendo, ¿sí? Y, o puede ser tal vez, en ese caso, que no deseen, no admitan, ¿no? Una llegada de una persona extraña. Normalmente no pasa, ¿sí? Pero para poder manejar mucho mejor la situación, sí. Necesitamos de un psicólogo, ¿sí? Eh, yo aconsejaría ese plan del, está completo, ¿no? Donde vos ejerces. ¿Vos trabajás en la parte administrativa nada más? O cómo hacen la continuidad de Yo soy trabajo? agente sanitario, está la Ah, trabajadora social, está no, la psicóloga social, y hay gente que son las que vas a auxiliar y que son las que en algunos momentos a veces vamos. Eh, la mayor parte de las veces la trabajadora social no va, hace todo el trabajo desde escritorio. Las que vamos somos nosotros bien. a las, sí, la mayor parte de los casos. Es así. O sea, en el lugar donde yo estoy. No sé, en todos los Bueno, otros lados tal vez no, pero la mayor parte de los casos se trabaja de esa manera. mm, bueno, bien, muy cómodo. Normalmente, si es un licenciado, ¿no? El licenciado tiene su equipo de trabajo y que va a tener, por supuesto, un auxiliar, un secretario, ¿no? ¿Quién va a llevar después las novedades, ¿sí? Bueno, eh, puede darse, ¿no? Tal vez cuando ya ocupamos, bueno, cargos tal vez muy importantes, la visita hacia un lugar como, como que yo no lo puedo cumplir, pero porque tengo personas que pueden acompañarme, ¿sí? Puede darse. Estemos preparados, ¿no? Para, bueno, para la situación que sea en ese caso, ¿sí? Supónganse, un ejemplo claro que es si una persona que está internada, supónganse un ejemplo claro y que se ha vivido. Una persona sola, ¿no? Mayor, se descompuso en la vía pública, bueno, fue atendida, por supuesto, por la parte pública, en un hospital público, pero en ese proceso, ¿no? Se ha observado, bueno, actitudes, tal vez eh, un, un- tal vez un semblante que no era el común de una persona que no tiene ningún tipo de problemas, ¿no? Y aquí sí se hace, ¿no? Asistente en trabajo social para conocer esa realidad. Y luego, si se notan tal vez situaciones que son no normales, se hace ya una derivación en ese caso, ¿sí? Depende, ¿no? Hay formas de trabajo eh, que pueden darse, o como vos decís, netamente desde el escritorio, ¿sí? Y ustedes, bueno, en tu caso de agente sanitario, bueno, tenés que estar, ¿no? Una vez que ya tenés un informe de esos asistentes, ¿no? Que visitaron los domicilios, sería en ese caso, ¿no? Así sería el trabajo
que llevan adelante ustedes? Claro, ¿O cómo exactamente. sería? Es como usted estaba diciendo recién con respecto a, por ejemplo, de una persona, encontrar una persona eh, en precarias Sí, condiciones, fue llevada al hospital, desde ahí se derivó, sí, la trabajadora social del hospital la derivan a esta persona a emergencia social, que es donde es lo que trabajamos nosotros, la emergencia social. Ahí, bueno, según lo que sea, por ejemplo, en este caso, fue llevado a un hogar de ancianos. No tiene recursos esta persona, pero bueno, dentro de las posibilidades que el gobierno la programación tiene el gobierno, fue llevada a un hogar de ancianos donde están las personas que no tienen recursos. En está otros bien. casos ha pasado que tienen familia. Entonces, bueno, se deriva, como las derivan a emergencia social, que es donde yo estoy, y eh, se le asiste con mercadería, con kit de limpieza, o ya sea, bueno, lo que en ese momento esté necesitando esa familia, esas personas, ya sea colchones o frazadas o lo que sea, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Bien. ¿Y después cómo continúa? Ahí queda. ¿O cómo sería? Ahí le hicieron un diagnóstico. No hay una continuidad, una planificación de trabajo, o, o ya está. La persona la alojamos en ese lugar y ya está. No, no hacen un seguimiento, sería en ese Seguimiento. caso, o cómo. Porque normalmente tenemos que hacer, ¿no?, un seguimiento, conocer, bueno, si les dieron tal vez un kit, como vos me mencionás, kit de limpieza, alimenticio, la situación ha mejorado o la situación sigue igual, ¿sí? Y después, bueno, tenemos que hacer una evaluación. No, primero lo hacemos de manera grupal con el equipo de trabajo que tengamos y luego, ¿no?, vemos, esto fue lo que fue fortalecido o tal vez, bueno, no hemos logrado en determinado tiempo realizarlo, podemos no hacer una continuidad en ese caso, ¿sí? Y sí, lo van a notar de los trabajadores sociales, normalmente es de escritorio, ¿sí? Justamente en los trabajos de aplicación, siempre, la mayoría, no casi siempre, ¿no? En algunas provincias han mencionado como dato, ¿sí?, que la presencia de un trabajador social es esta, ¿sí? Y que a su alrededor, me acuerdo que han mencionado, a su alrededor tenían todo un equipo de trabajo, quienes son los encargados de llevar adelante la continuidad y los seguimientos, ¿sí? Hasta nosotros mencionamos, ¿no?, en el cursado, y cuando van a esos lugares, realmente viven, ¿no?, estas situaciones, ¿sí? Y mm, preguntaron en ese momento varias alumnas, ¿cuál es el rol del trabajador social? Si siempre lo hacen desde el escritorio, ¿no? O tal vez en ese caso ya siendo partícipe en alguna situación, ¿sí? Y la respuesta es, bueno, estar, ¿no?, en una oficina y sí asesorando, ¿no?, al equipo de trabajo, ¿sí? Y toda la continuidad, ellos sí lo evalúan, ¿sí? Pero siempre desde el rol, tal vez, que no sería
lo correcto o lo que nosotros tal vez como personas comunes querríamos, ¿no? Que estén presentes, que nos reciba una persona, un trabajador social, no un equipo, no un asistente que le voy a consultar a mi, eh, al profesional con quien yo trabajo, ¿no? Que normalmente es la respuesta que, bueno, que recibimos, ¿sí? Bueno, eso puede ir variando, sabemos, ¿no? Hay lugares donde se hace un trabajo más profundo y otros que, bueno, seguimos manejándonos de esta manera, ¿sí? Ustedes lo van a vivir, ¿sí? Cuando hagan ese trabajo de aplicación, se los aseguro, ¿sí? Y van a hacer mención de si se da esto que yo les estoy contando o tal vez se da la situación que cuenta nuestra compañera, ¿sí? Bueno, ahí no sé si respondimos, si podemos continuar o quieren aportar, ¿no? Ustedes cuando quieren me detienen y hacen sus aportes, ¿no? No, no se sientan tal vez inseguros, ¿no? De no hacerlo. Es muy bueno, ¿no? Porque podemos conocer realidades que tienen ustedes en su provincia, en su localidad, y yo cuento experiencias, ¿no? O situaciones de aquí, de la mía, ¿sí? A ver, díganme, a ver, puede escuchar o avanzamos. A ver, ¿avanzamos? Bueno, avancemos un poquito más. Fíjense, principios éticos, ¿sí? Que tiene el trabajo social, que lo vamos a ver también, o que ya lo mencionamos en el caso de un trabajador social, ¿sí? Fíjense, tenemos primero reconocer la dignidad inherente de la humanidad, ¿no? A nosotros aquí nos interesa la situación que está viviendo, no si es hijo de... Mm. Se cortó. Hola compañera, se cortó la señal. Nos robaron a la profesora. Está más. Sí, Raquel, nos robaron a profe. ¿Qué pasó? Bueno, me voy. Hasta mañana. Hasta mañana, Cristian. Después veremos la clase Exacto. grabada. Sí, Sí, para mí que está con un problema técnico del internet. sí, seguramente. Seguramente. Bueno, chicas, Bueno, buenas yo también me noches. retiro, chao chicos. Nos veremos el próximo miércoles. Chau, chau. Perfecto. Un gusto, hasta luego.
Se fueron todos. Chao, terminó la clase. Ah, listo, la única que quedé yo. Chao.